Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos, con la temática titulada Consecuencias de Salud Mental en Atención a la Materialización del Riesgo Público. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila. Ella es administradora de empresas, especialista en docencia universitaria y en gestión de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo y en gestión de personal, auditora Trinorma. Doctora Paola, muy buenas tardes y bienvenida. Wilmer, buenas tardes a todos los asistentes que nos acompañan como siempre en estas actividades y comunidad del conocimiento de riesgo público, Educa Positiva. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros hoy en esta quinta sesión en prevención del riesgo público, tal cual como nos lo acaba de indicar Wilmer, con la temática correspondiente a cómo prevenir las consecuencias en salud mental cuando atendemos algún siniestro o algún evento de riesgo público en nuestro centro de trabajo. Como siempre, recordarles que tenemos una ruta de conocimiento dispuestos a ustedes desde Educa Positiva, la ruta del conocimiento, en esta comunidad de riesgo público y así en diferentes riesgos que tenemos disponibles para ustedes desde el programa de capacitación de Educa Positiva. Como es costumbre en todos los encuentros Wilmer, vamos a iniciar con nuestro sondeo de conocimientos frente a aquellos conceptos básicos que tenemos frente al riesgo público, con la posibilidad de pretender al cierre de esta sesión verificar qué tanto aprendimos, qué tanta apropiación de conceptos y obviamente de los diferentes escenarios que se nos llegan a presentar en el centro de trabajo vamos a adquirir. Te cedo la palabra, Wilmer, entonces para que iniciemos con nuestro sondeo. Claro que sí, doctora Paola, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial, ya como bien lo explicó la doctora Paola, igualmente realizaremos el sondeo al final. Vamos entonces con la primera pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta. Al ser víctimas de riesgo público, ¿podemos vernos afectados en la salud mental? Esto es A, falso o B, verdadero. Vamos a dar 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchas gracias, Wilmer. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va con este sondeo, esta primera pregunta. Estamos muy atentos. Claro que sí, doctora. Vamos entonces a ver los resultados de esta primera pregunta. A falso, un 3% de respuesta. B, verdadero, un 97%. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Nos dice nuestra segunda pregunta. Al vivir la materialización del riesgo público, podemos tener consecuencias de tipo A, físico y mental, B, físico y material, C, mental. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, físico y mental. Sí, señora. A, físico y mental, un 86%. B, físico y material, un 10%. C, mental, un 4% de respuesta. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Gracias, Wilmer. La técnica de briefing psicológico permite A, verbalizar conscientemente lo sucedido. B, escribir el hecho. C, olvidar el hecho. Les recordamos mientras responden nuestros asistentes, les recordamos que pueden dejar sus dudas e inquietudes que tengan sobre la acción educativa de hoy en nuestro chat de preguntas. Con gusto, nuestra experta estará respondiéndolas a lo largo de nuestro evento web. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta.
A, verbalizar conscientemente lo sucedido, un 82%, B, escribir el hecho, un 10%, C, olvidar el hecho, un 8%. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Paola. Wilmer, muchas gracias. Muy pilos todos los asistentes que ya empezaron a opinar, que ya empezaban a aportar en este gran sondeo. En este momento tenemos 146 conectados. La idea es que se sigan vinculando a esta comunidad de conocimiento de prevención del riesgo público. Damos continuidad entonces a nuestra temática. Wilmer, muchas gracias. Después del sondeo, entonces es importante reconocer que la educación es el arma más poderosa que puede tener todo ser humano para poder cambiar el mundo. Cuando conocemos, es mucho más fácil saber cómo prevenir algún tipo de riesgo y poder construir entre todos una comunidad más sana y segura. Ante todo, vamos a visualizar los tres grandes momentos que tenemos en esta hora de sesión. El primero corresponde a socializar los conceptos de riesgo público. Siempre me gusta en el inicio de las sesiones hacer un gran recorderis pues, para aquellas personas nuevas que se integran a esta comunidad del conocimiento puedan tener claridad frente a los conceptos que se llegan a manejar en prevención del riesgo público. El segundo momento significa todo lo que son las afectaciones en la salud mental que podemos llegar a recibir las personas que vivimos un tipo de siniestro en ocasión a la materialización del riesgo. Y en un tercer momento vamos a ver y a visualizar las medidas de prevención en la salud mental para la atención de los casos donde se nos llega a materializar el riesgo público. Continuamos entonces con los objetivos generales del encuentro de hoy que corresponden a comprender las consecuencias en salud mental del personal que vive experiencias de materialización del riesgo público, visualizando la necesidad de aplicar herramientas de prevención de la enfermedad, es decir, si en algún momento se nos llega a materializar el riesgo público en nuestro centro de trabajo, muy posiblemente pueden llegar a quedar algunas secuelas en nuestra salud mental que en un futuro pueden ser diagnosticadas como enfermedad laboral. Entonces aquí es importante conocer cuáles son y de qué manera nosotros trabajamos en materia de la prevención, que es lo que realmente buscamos con estos espacios de construcción de conocimiento. Los tres grandes objetivos pues hacen parte, lógicamente, se encadenan y se articulan con lo que se acaba de mencionar frente a los tres grandes momentos. Entonces el primer objetivo corresponde a la socialización de términos y conceptos. El segundo pues ya va más allá de socializar conceptos y es de apropiar diferentes situaciones y afectaciones en salud mental en ocasión al riesgo público. Y el tercer objetivo específico, terminar de socializar y de articular las diferentes medidas y herramientas que vamos a dejar claras en esta sesión con la finalidad de que si en algún momento vivimos un episodio traumático, alguna situación de materialización de riesgo público, podamos tener unas medidas de afrontamiento que prevengan secuelas mentales en los funcionarios que las lleguen a vivir. Entrando ya en materia, entonces iniciamos con nuestro marco conceptual, reconociendo la diferenciación entre peligro y riesgo frente a riesgo público, es decir, aterrizado el concepto en riesgo público. Esto quiere decir que cuando yo hablo de riesgo y de peligro, debo tener dos grandes núcleos diferenciales en el concepto propio de la palabra y haciendo ejemplificación frente a la forma de nosotros poderlos identificar cuando se llegan a visualizar e igualmente de qué manera entramos a valorarlos. Entonces, en cuanto a peligro, desde la materialización del peligro en riesgo público, vemos que todo lo que nosotros lleguemos a identificar como fuente o situación, acto potencial de daño, que es el término genérico que aparece en las resoluciones y que está dictaminado de tal manera para todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, encontramos que la forma de identificarlo son los ejemplos que vemos en pantalla. Agresión física, el observar algún artefacto o carga explosiva en un lugar escondido o en un lugar público, en donde se deje con la finalidad de causar daño al centro de trabajo con afectación a personas, lógicamente. Tenemos objetos contundentes que lleguemos a identificar, a visualizar en personas o en lugares visibles e incluso en lugares inhóspitos donde nunca hubo sospecha de tener un tipo de objetos contundentes. Asimismo, armas punzocortantes, armas que causen daño, navajas, cuchillos, bisturí, con intención de daño. Tenemos sustancias químicas o peligrosas que pueden llegar a afectar la integridad y la vida de las personas, ¿cierto? Afectar rostro, afectar salud.
vías aéreas, y también tenemos la identificación de peligro denominado arma de fuego. Si nosotros vemos a una persona con un arma de fuego que la está apuntando, que la está mostrando, muy seguramente puede esto llegar a materializarse en un riesgo. Pero ¿cómo lo identifico yo en inicio? Observando el arma que lleva la persona con la intención de materializar el riesgo. Ahora bien, diferenciando el concepto de identificar los peligros en términos públicos, vamos a conocer o a recordar lo que hablamos de riesgo público. Y eso, desde su propio término y concepto, nos habla de la combinación de la probabilidad que ocurra un evento o la exposición al peligro que genera una severidad y lesión en la integridad de la persona e incluso de las instalaciones, sistemas, equipos y demás. ¿Cómo lo visualizamos o lo aterrizamos a riesgo público? Entonces aquí encontramos ejemplos ya donde se ve la materialización, como lo es el saqueo, el robo o el hurto, desde los dos conceptos de daño. El robo, conocido como coger lo ajeno o quitarle cosas ajenas a una persona extraña con el uso de la violencia o de la fuerza. A diferencia del hurto, a mí me pueden hurtar un celular, me pueden hurtar los papeles de mi billetera o el dinero de mi billetera sin yo darme cuenta que lo han hecho. Eso está dentro del gran concepto que corresponde a hurto. No me doy cuenta en qué momento me quitaron mis propiedades. Tenemos también el secuestro, la extorsión, la azonada, que se conoce o se visualiza en las protestas sociales que se hablan o se identifican, que son de carácter pacífico, ideológico, de protesta, manifestación ideológica, pero que termina con infiltrados, personas que generan vandalismo y por tanto todo el evento termina en conjunto como una zona. Y también aquí tenemos el paseo millonario, el freteo, el abuso, los daños informáticos, entre muchas modalidades. Pero acá la idea es que ustedes alcancen a reconocer los grandes ejemplos desde el concepto de riesgo, más que conceptualmente, haciendo uso de los ejemplos de la vida diaria y cotidiana donde ustedes pueden llegar a ser víctimas o incluso ya. Muy bien, entonces ahora la diferencia también que tenemos que observar y conocer y conservar entre amenaza y vulnerabilidad. Amenaza, conocida también desde su concepción o su terminología, como la potencial ocurrencia que se da en un lugar específico con una duración de tiempo y donde la agente de riesgo selecciona la víctima. ¿Quiénes seríamos la víctima en este caso? Nosotros, nuestras empresas, nuestros compañeros, incluso nuestros familiares, porque aunque estas capacitaciones son de índole laboral, previniendo accidentes y enfermedades en el centro de trabajo, atomizan y centralizan la posibilidad de que ustedes lleven estas experiencias y conocimientos al interior de sus hogares, al interior de sus núcleos sociales, familiares. La idea es que esto sea una cadena de convivencia y de autocuidado mutuo con todas las personas con las que nos relacionamos. Entonces, en todos lados vamos a poder verificar y analizar las amenazas que están inmersas en esta interacción social que llegamos a tener en lugares públicos. Y la vulnerabilidad, conocida como el grado de exposición, con las deficiencias en sus sistemas, en su seguridad y la omisión de alarmas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, trabajadores, la empresa como centro de trabajo, en algún momento determinado tiene que verificar cuál es el grado de crítico de vulnerabilidad que tiene, es decir, cuál es su sistema de protección, de qué manera tienen medidas de contención, barreras de bloqueo, identificado los puntos críticos de amenaza con la posibilidad de salvaguardarse y poder de esa manera bloquear cualquier tipo de afectación directa que se llegue a ocasionar. El concepto generalizado desde el estudio del arte en peligro público lo conocemos nosotros como la probabilidad que en ocasión al desarrollo de las funciones laborales, los trabajadores pueden verse afectados en su integridad física o mental. Eso ocasionado por el hombre. Es decir, el daño que se genera dentro de la materialización del riesgo público siempre va a estar en manos de una persona. Esto no sea por efecto natural, por caso accidental o fortuito, sino siempre con la intención de daño de una persona que quiere causar una afectación física, mental, de infraestructura, de nombre, de reputación, moralmente, a quien haya elegido como víctima. Normalmente se dan espacios públicos asociados a tránsitos viales o a siniestros viales. Sin embargo, es importante aclarar, una cosa es el concepto que nos dice a nosotros la guía técnica GT45,
Respecto a la siniestralidad vial, con unas especificaciones concretas identificadas como un peligro independiente a lo que conocemos nosotros como peligro público, y que siempre van a tener una intención de daño. Aquí vemos otro concepto desde el estudio del arte que nos permite visualizar una terminología diferente que nos dice que está asociado a factores derivados de circunstancias sociales que generan situaciones de agresión intencional de personas, de personas contra comunidades, de personas contra instalaciones, contra sistemas de operación, contra el Estado, el gobierno, y así sucesivamente, siempre interviniendo el hombre como causante o ocasionantes. Bueno, aquí continuamos, estamos desarrollando un video corto en el cual se hacía una corta ilustración referente a lo que es el concepto de riesgo público y los espacios donde se puede llegar a materializar. Muy bien, entonces acá vemos quién sufre el riesgo público. Claramente siempre lo van a sufrir personas, equipos, materiales, bienes públicos y bienes privados. Es decir, es el receptor de la materialización del riesgo público en las personas que llegan a sufrir cualquier tipo de afectación en su integridad, siempre ocasionados por el ser humano, como lo acabamos de decir, esto es de origen antrópico. Y entrando en materia, ¿cómo nosotros podemos identificar esas consecuencias de salud mental en la atención del riesgo público? Entonces, esa es la gran cuestión o es el gran tema a desarrollar esta tarde. Y aquí ustedes están viendo en pantalla de qué manera encontramos algunas formas de visualizar las maneras en que se llega a materializar el riesgo público. Dentro de ellas tenemos el estrés postraumático, situaciones donde se llega a vivir efectivamente un evento traumático que afecta la integridad de la persona, que afecta la salud de la persona y sus emociones y su psicología. Genera unas sensaciones de angustia, unas sensaciones de estrés que hace que las personas lleguen a afectar su integridad, lleguen a generar una manera permanente de sensaciones que hace que incomode, que hace que las personas empiecen a generar algunas demostraciones físicas como el sudor, la palidez, la angustia, a respirar muy fuerte, y esto es debido a lo que se ha generado como un mal recuerdo o una mala situación. Y son etapas que no llegan a superarse ni requieren de un tratamiento psicológico y en ocasiones hasta psiquiátrico para poder evolucionar y superar lo que se ha vivido. Dentro de eso también encontramos un delirio que se llama o se denomina el delirio de persecución. Y también se da en aquellos espacios donde la materialización del riesgo llega a generar en la integridad de las personas una afectación directa. Entonces, se siente, se percibe que hay alguien siempre detrás de nosotros, que siempre estamos expuestos al riesgo, y esa persecución hace parte de nuestros días, motivo por el cual se vuelve ya patológico, generando un delirio de persecución, es decir, es recurrente y permanente la sensación y la percepción de que alguien está detrás de nosotros con la intención de daño.
y tenemos la irascibilidad. Esto se da por la falta de tolerancia, la falta de manejo de autocontrol y manejo de emociones frente a la probabilidad de que se llegue a materializar el riesgo. Siempre estaríamos en ocasión de que el riesgo se nos llegue a presentar porque ya tuvimos una muy mala experiencia y ese recuerdo se aboca, lo que hace que nosotros tengamos unas sensaciones que nos llama el recuerdo. En este momento 250 conectados, igual recordarles e invitarles que tenemos un chat de preguntas en el cual ustedes pueden ir elevando las inquietudes que se vayan presentando y acá con todo gusto estaremos desarrollando la temática la tarde de hoy. Continuamos, entonces tenemos también el cambio de humor. ¿Esto qué quiere decir? Las personas toleran muy poco las situaciones que viven en su día a día. Las emociones empiezan a tener una alteración, un poco balanceo frente a lo que se siente, frente a lo que se vive por el temor que ha generado en nuestra vida diaria la probabilidad de que se vuelva a repetir el siniestro. Estas emociones son muy recurrentes y si no se controlan pueden también llegar a terminar en una patología que requiera de la intervención de un profesional de la salud, llámese un profesional de psicólogo o un profesional psiquiatra, quien acompañe el proceso con la idea de poder recuperarnos, con la idea de poder salir adelante frente a lo que se nos ha materializado en cuanto a riesgo público. Tenemos ya la afectación al estado de ánimo. Eso ya hace parte no de las emociones, sino de la parte volutiva, es decir, la voluntad de las personas. Le tenemos ya apatía al centro de trabajo, ya no queremos llegar a ingresar por la misma puerta o ingresar al mismo lugar de trabajo, porque tenemos ese recuerdo persistente frente al suceso, frente a lo que se materializó en su momento, y consideramos que se nos puede llegar a repetir, y es allí donde empezamos a tener esa afectación al estado de ánimo que también puede llegar a terminar en una patología. Tenemos la apatía, eso también hace parte de nuestra voluntad, la apatía al trabajo, la apatía al desarrollo de nuestras funciones, la apatía a salir a coger el medio de transporte porque fue el lugar donde se me materializó el riesgo, la apatía a tener que llegar todos los días por la misma ruta o por la misma calle. Ya hemos nosotros identificado el lugar que nos trae un mal recuerdo y siempre pasar por el mismo lugar o coger el mismo medio de transporte evoca en nosotros un recuerdo que afecta nuestra integridad y que se vuelve recurrente, incómodo y empieza a deteriorar nuestro estado de ánimo y a generar los cambios de humor. Y también dentro de ellos encontramos el burnout, síndrome de quemamiento, y este se ocasiona o se deriva ya después de mucho tiempo donde repetitivamente en la baja de control o de autocontrol frente a la probabilidad de que llegue a suceder la materialización del mismo riesgo, empieza a generar en nosotros un quemamiento de emociones, un quemamiento de voluntad para querer hacer las cosas, para querer llegar al trabajo y para continuar con nuestra vida cotidiana, desarrollando las actividades por las cuales fuimos contratados en un inicio dentro del lugar de trabajo. Dentro de ello es importante que hagamos un contexto generalizado en lo que se vive en el antes, en el durante y en el después del evento. ¿Cómo lo podemos llegar a analizar? Entonces, si vemos el antes de que llegue a suceder el siniestro, ¿qué es lo que pasa por nuestra mente cuando sabemos que estamos expuestos, que estamos vulnerables a la situación? Entonces, allí lo que genera en nuestro interior es una expectativa, la expectativa de qué va a pasar, la expectativa de qué me va a suceder en mi integridad. Se va a presentar en ese momento la posibilidad de materialización de riesgo, es decir, vamos a entrar en caos, se va a generar una emergencia, se nos empiezan a presentar miles de cuestionamientos. Esa expectativa altera y cambia nuestra forma de pensar y psicológicamente va a afectar nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, incluso de alguna manera desconocida o de una manera que nunca llegamos a imaginar actuar ante esta situación. Y también podemos llegar a sentir miedo. Es normal sentir miedo. ¿Por qué motivo? Porque sabemos que estamos expuestos y quién más que cada uno de nosotros y ustedes que están allá sentados para que se hagan el chequeo y la evaluación frente a la vulnerabilidad que tienen como trabajadores en su centro de trabajo.
La vulnerabilidad que puede llegar a tener en determinado momento la empresa por algunas faltas de control o de omisión. Entonces, nosotros lo que hacemos es reconocer estas vulnerabilidades con la finalidad de protegernos, de blindarnos, de crear herramientas y alternativas que eviten que se genere el daño tanto a la organización, a los sistemas, a los equipos, al buen nombre, a la reputación de la empresa, a los sistemas o accesos digitales de información, como en nuestras vidas. Asimismo, vemos que una vez se sienten estas sensaciones, emociones en el antes, ¿sí? Estamos en alarma, estamos expectantes, ya en el durante, cuando se materializa el riesgo, vamos a sentir, vamos a percibir otro tipo de sensaciones y de desarrollo psíquico frente a la demostración o a las actividades que inmediatamente vamos a reaccionar o las acciones que vamos a tomar. Normalmente por estado natural del sistema autónomo, ¿cierto? De comando central y desarrollo de actividades innatas o de reacción inmediata, tenemos dos probabilidades. La primera corresponde a la supervivencia de huir durante la materialización del riesgo público. ¿Por qué? Porque nuestro estado, nuestra necesidad de supervivencia automáticamente nos dice huyamos, entonces nos vamos del lugar, evadimos el espacio donde estábamos anteriormente. Eso trae unas consecuencias en materia de alteración al delincuente o a la persona que está en ese momento generando el daño, como también puede llegar a generar en nosotros unas medidas de protección. Todo depende de la valoración que le vamos a hacer al entorno. Podemos huir, alcanzamos a hacerlo, nos quedamos quietos, reaccionamos, nos callamos, agredimos al delincuente. ¿Cuál sería la acción apropiada para poder pretender proteger mi vida y tener al menos una probabilidad de disminuir mi nivel de vulnerabilidad y evitar daños en mi integridad? Entonces, huir es una de las reacciones inmediatas que tiene el sistema autónomo nervioso. La segunda reacción innata que tiene el ser humano corresponde al ataque. Es decir, de qué manera yo reacciono sin haberme preparado, sin haberlo pensado, e inmediatamente mi reacción es atacar al delincuente, defenderme, intentar bloquearlo. Pero previamente a eso yo tengo que valorar muy bien la escena. Tengo que valorar cuál es el arma que tiene el delincuente en su mano. Tenemos que valorar el uso de la fuerza, la proporcionalidad frente al delincuente. De qué manera mi reacción de ataque o inclusive defensiva o ofensiva puede llegar a generar un caos peor e incluso la pérdida de vidas, la afectación de la integridad y la salud de los funcionarios y de nosotros mismos. Pero eso, por más de que nosotros nos capacitemos, busquemos espacio, lo dialoguemos, queda muy allá guardado en nuestro ser, en nuestra psiquis. Realmente en el momento de la verdad es que sabemos cuál va a ser nuestra reacción. Y estos espacios lo que buscan más que generar conocimiento y términos y conocer la normatividad, lo que busca es crear conciencia de qué manera yo puedo protegerme para que en el momento del siniestro yo tenga por lo menos una base de ciento que me permita identificar y valorar el riesgo y saber de qué manera me expongo, si vale la pena defenderme o preferiblemente entregar las cosas que me están pidiendo, cuál es la reacción de acuerdo al contexto que estemos viviendo. Hoy por hoy, para nadie es un secreto que los delincuentes primero causan el daño y después se quedan con lo ajeno. Ese tipo de riesgo es el que estamos viviendo a diario. Y ya no solamente en las calles, eso ya permeó los centros de trabajo. Últimamente se ven muchas noticias en los canales de comunicación donde estamos visualizando la extorsión, las venganzas, se están dejando explosivos en los centros que no están pagando las extorsiones, se están dando delitos pasionales en los centros de trabajo y así diferentes modalidades que anteriormente no las concebíamos o no las imaginábamos, ¿cierto? El común denominador era el robo en la calle oscura, en la noche, cuando nos descuidábamos, pero hoy por hoy tenemos delincuente de corbata, tenemos delincuente de cualquier tipo de categoría y ya no podemos individualizar o generalizar de que el delincuente siempre tenía X o Y rasgos y encasillarnos en eso, porque ya hoy en día eso se salió del cajón. Eso es como colocar el ejemplo de la reacción del búfalo ante el león, cuando es atacado ante el león. Si el búfalo está solo, muy seguramente lo cojan descuidado y el búfalo se deje atacar y no pueda defenderse, no pueda responder ante el león y la mejor alternativa es huir. Pero si es el caso donde está el león atacando su familia, sus búfalos pequeños,
¿Qué hace el búfalo? Inmediatamente por instinto, él actúa en ataque. Y muchas veces salen muy bien librados. Eso mismo nos pasa a nosotros. Estamos viviendo en una selva donde la materialización de riesgo se nos puede dar en cualquier momento. Me excusan un momento que me siento un poco con una gripita así como maluca, haciendo mi mejor esfuerzo para no tener que parar, continuar con ustedes. Entonces esos ejemplos se pueden llegar a dar se dan en la naturaleza y se dan con nosotros porque también tenemos ese instinto que se nos puede activar cuando menos lo pensamos. Bueno, entonces muy bien, ya miramos el antes, ya miramos el durante, ¿cierto? Con las reacciones naturales sistémicas del sistema nervioso. Y hablando del después, ¿qué pasa en el después una vez se materializa el riesgo? Entonces aquí encontramos que en el después hay unas reacciones de tipo físico, unas reacciones de tipo psicológico y unas reacciones sociales. ¿Cuáles son cada una de ellas? Entonces las reacciones físicas que tiene nuestro cuerpo, inmediatamente se nos ha pasado el suceso, el siniestro, la materialización del riesgo público, encontramos dentro de ellas que se nos altera el pulso. Nuestro corazón empieza a latir fuertemente y es porque queda alterado por lo que acaba de vivir. Su corazón late fuertemente. Asimismo pasa con la respiración. Nuestra respiración se altera mientras el mismo cuerpo se estabiliza, mientras el mismo cuerpo se controla y se autorregula. Tenemos también dentro de las reacciones físicas la sudoración. Nuestro cuerpo empieza a sudar bastante. Nos empecemos a humedecer las manitos, la frente, las axilas, el pecho, aquí sobre el bigote, y esa sudoración hace parte de una reacción física que tiene el cuerpo una vez ha sucedido el siniestro. Dentro de las reacciones psicológicas vamos a encontrar efectivamente lo que acabamos de mencionar en cuanto a las afectaciones de salud mental, la ansiedad, el miedo, la paranoia o el delirio de persecución, porque son consecuencias post que van a quedar en nuestra psiquis dada la situación que se acaba de materializar. Esas consecuencias dependen de nuestro nivel de regulación y de autocontrol o resiliencia, permitir que se hagan eternas o extensas en nuestra vida o que las superemos con el raciocinio necesario para poder identificar qué pasó, en qué fallamos, qué tanto nos expusimos y de esa manera poder salir avantes frente a lo que se nos acaba de presentar, frente al caso del siniestro de riesgo público. Bueno, yo voy a mirar a ver acá si tengo alguna pregunta. Los invito, por favor, tenemos el chat abierto, tenemos el espacio de preguntas. Si ustedes quieren interactuar, aquí estamos pendientes a las preguntas que ustedes quieran hacernos. Dice acá, a ver, yo estoy tratando de leer, no me da mucho espacio para poder identificar bien la pregunta. Dice, en algunas ocasiones, aquí no me sube. Ay, carajo, no alcanzó a visualizarlo. Ya en un momento trato de leer la pregunta porque no me deja visualizarla muy bien. Bueno, continúo con ustedes. Dentro de las herramientas que nosotros tenemos para poder prevenir la forma de materialización del riesgo público y cómo prevenir las afectaciones o las enfermedades de salud mental, tenemos aquí algunas recomendaciones que son las herramientas que entregamos la tarde de hoy a todos nuestros asistentes con la finalidad que podamos aplicarlas, que podamos socializarlas y que de alguna u otra manera nos permita eso, prevenir en un futuro cualquier tipo de índole emocional, psicológico, que llegue a interrumpir nuestras actividades diarias. Bueno, yo estoy pidiendo acá ayuda con las preguntas. Que no, Doctora, si te sale, okay. le das clic sobre el Yo estaba cuadro que dice escribiendo. preguntas, en el cuadrito Sí, que tiene la sí, es flecha que me arriba. sale, pero ok, ahora sí. En algunas ocasiones he visto parálisis faciales por el estrés sufrido. Muchas gracias, Wilmer. No, yo trataba de correrlo y no me dejaba, les pido excusas, la tecnología a veces me queda un poco grande. Bueno, sí, efectivamente, entonces la pregunta nos dice, en algunas ocasiones he visto parálisis facial en el estrés sufrido. Claro que sí, puede llegar a suceder. Hay personas inclusive que llegan a tener una afectación en la respiración, se paralizan, eso lo ocasiona el pánico. Entonces, el sistema nervioso se altera tanto, recuerden que lo que se activa en ese momento
naturalmente es el sistema nervioso autónomo. Esa es la reacción innata e inmediata frente a la afectación a la supervivencia que tiene el ser humano. Entonces, el cerebro actúa inmediatamente y la reacción a veces no la podemos controlar. Cuando la persona entra en pánico, no controla su sistema nervioso y al no controlar el sistema nervioso puede llegar a generar una parálisis facial, así tal cual. O a veces decimos, fue que entró en pánico y se quedó callado, fue que entró en pánico y no supo reaccionar. Eso puede llegar a suceder. Personas que en nuestro diario convivir, nosotros los conocemos como muy activos, que son muy retadores, que son personas que se enfrentan, confrontan, refutan, y llega el momento del siniestro y se quedan quietas, paralizadas. Y después, cuando empezamos a analizar la escena, empezamos a cuestionar. ¿Por qué se quedó quieto? ¿Qué pasó? Él no es así, ella no es así. Y eso sucede porque la reacción inmediata de nuestro sistema autónomo nervioso actúa de la manera que nosotros a veces no logramos controlar, porque es una reacción innata del cuerpo, es una reacción automática de supervivencia. Entonces, puede que sí se nos altere nuestro sistema nervioso. Otras personas empiezan a tartamudear, no pueden expresar lo que está pasando, van a hacer la llamada y cogen el teléfono y no saben decir qué fue lo que sucedió, porque ese fue la afectación o el bloqueo en el sistema nervioso y en el sistema central que acaba de tener el individuo en su esencia. Bien, entonces efectivamente sí puede pasar. Muchas gracias por la pregunta y seguimos con ustedes. Bueno, entonces dentro de las medidas de protección tenemos el autocuidado. Eso sí, hace parte obviamente de la prevención, es decir, no dar papaya, no exponernos, no estar presentes o tratar de evitar esos espacios, esas aglomeraciones que llegan a generar en nuestra integridad alguna afectación. Sin embargo, para ello, por más de que nosotros tengamos bloqueos, sistemas, circuitos, controles, barreras de mitigación, sí o sí, el riesgo siempre va a estar latente porque es que el riesgo público es un riesgo transversal. Recordemos que dentro de nuestras tareas diarias siempre va a haber un riesgo directo, un riesgo inminente que corresponde a la actividad económica que desarrollamos. Entonces, si yo trabajo cortando presitas de pollo, pues obviamente el movimiento repetitivo de mi mano puede llegar a generar una afectación de materialización de riesgo de desórdenes de osteomúsculo esqueléticos porque es el movimiento permanente de mi mano. Si yo tengo carga pesada, pues igualmente eso hace parte de desórdenes musculoesqueléticos. Pero si yo estoy hablando de que soy una persona que trabajo todo el día en oficina pegada a un computador, muy seguramente el riesgo puede ser llegar a generar una afectación de ojo reseco, una afectación lumbar en otra parte del cuerpo, ¿cierto? Y así sucesivamente en cada una de las actividades que desarrollamos. Si trabajo en un hospital, entonces la probabilidad de materialización de riesgo biológico y vamos focalizando de acuerdo a las actividades económicas. Pero la actividad que siempre va a estar presente y latente va a ser el riesgo público porque siempre va a haber una persona con la intención de daño. Ese va a ser transversal con cualquier actividad económica. Él va a ser transversal en cualquier espacio de interacción social, laboral, académico, industrial, familiar, en el que ustedes estén desarrollando o socializando, interactuando públicamente. Entonces va a estar latente. Por eso las medidas de autocuidado no solamente quedan en el centro de trabajo. Las empresas, las organizaciones, la alta gerencia, los COPAS se encargan de establecer espacios, capacitaciones, inducción, entrenamiento, actividades para poder difundir maneras de autocuidado. Pero más allá, pasando las paredes del centro de trabajo, tenemos una vida familiar, una vida social. Allá también tiene que trascender nuestros comportamientos sanos y seguros porque nuestra vida, lógicamente, no tiene precio y en nuestras casas nos esperan. Entonces, el autocuidado siempre va a ser la medida infalible para evitar cualquier tipo de materialización de riesgo público. Seguidamente tenemos aquí un ejemplo, una técnica que se utiliza bastante para casos de este tipo de materialización que afecta a nuestra salud e integridad, que se conoce como el debriefing psicológico. Este hace parte de una herramienta que busca los espacios de verbalización, de socialización de los hechos ocurridos. Es un espacio donde nosotros interactuamos con personas profesionales que escuchan qué fue lo que sucedió, que escuchan de qué manera nosotros llegamos a sentirnos afectados en nuestra integridad, qué temores sentimos, cuáles fueron las sensaciones, emociones, sentimientos en el momento del acto y nos van a permitir visualizar el raciocinio de las acciones y de las consecuencias evidenciadas. Por ejemplo, puede ser que en un siniestro de materialización del riesgo público tengamos fallecidos, tengamos heridos, hayamos visto mucha sangre, hayamos visto desmembramiento, hayamos visto nuestros compañeros
o a las personas en situaciones muy incómodas. Eso hace que nosotros generemos en nuestro interior unas sensaciones de incomodidad, de ansiedad, de angustia por lo que acabamos de sufrir. Es necesario que hagamos esa profilaxis, esa exfoliación de esos recuerdos que nos evocan el suceso o el siniestro. Entonces, esta técnica de debriefing psicológico busca ese espacio donde se puede interactuar y razonar, es decir, verbalizar, hablar con tranquilidad de lo que pasó, para poder ir desarrollando y evolucionando pensamientos mucho más racionales, pensamientos mucho más tranquilos, que a la medida en que yo ya lo voy hablando, lo voy quemando, lo voy pasando, lo voy superando. Diferentes situaciones donde nos guardamos todo, donde nos ensimismamos, nos socializamos, y eso genera una afectación que termina en una patología por la falta de control o por la falta de haber sido atendida en su momento. Entonces es un ejercicio que se recomienda para casos muy críticos o donde las consecuencias han sido catastróficas o se han evidenciado situaciones de afectación donde la vulnerabilidad del ser humano se ha visto muy expuesta. Puede ser incluso dentro de una explosión. El sonido, el mismo caos, la misma emergencia, hace que las personas requieran hablar de la situación, recordar el momento racionalmente para ver qué fue lo que pasó, cuáles fueron las brechas, cuáles son las oportunidades de mejora y de qué manera yo protejo mi integridad y evito ser vulnerable frente a una posible situación similar. También tenemos que el ejercicio hace parte de esta manera de herramienta preventiva, porque una persona sedentaria, una persona que no tiene una activación física o que no realiza ejercicio o alguna actividad, hace que seamos mucho más pasivos y menos resilientes. Entonces el ejercicio también activa algunas hormonas en nuestro cuerpo que nos hacen despertar y que nos hacen asumir situaciones de emergencia con una forma más positiva y una forma de reacción y de autocontrol mejor. Para ello, la psicología positiva tiene muchas formas de intervención, muchas maneras en las cuales ayudan a los trabajadores a mejorar y a buscar técnicas donde la superación del evento se logra a través de focus group o de relaciones o interacciones grupales con sus compañeros en las cuales se visualizan las debilidades, las oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene el centro de trabajo y qué fue lo que permitió que el evento sucediera y qué pudimos haber hecho nosotros como funcionarios para prevenir o para apoyar en conjunto de una manera colaborativa la evitación de esta situación. Dentro de toda esta forma de prevenir o tener herramientas para prevenir afectaciones a nuestra salud, también podemos llegar a analizar que hay una palabra muy conocida y muy utilizada hoy por hoy que corresponde a la resiliencia. ¿Qué tan resiliente soy yo para actuar frente a una situación de emergencia? Cuando se materializa el riesgo público, sí o sí estamos frente a una emergencia que puede ser localizada en un centro de trabajo, puede ser atomizada en una población. Un ejemplo, cuando hablamos de el momento en el que se sale de control una persona, atraca con un arma de fuego, afecta, tiene rehenes, afecta infraestructura, ese es un momento de emergencia y de alarma. O el suceso donde se genera el caso de extorsión, donde colocan un artefacto explosivo a la empresa que no quiere pagar la cuota y termina afectando caos y temor en los funcionarios. Entonces son múltiples las situaciones que hoy por hoy se viven. La ciberdelincuencia, de qué manera se están robando las claves de acceso de los computadores de la empresa, las intranet, afectando los sistemas de circuito integrado de seguridad que tienen las organizaciones. Entonces, ante cada tipo de eventualidad, nosotros debemos conservar la calma, visualizar muy bien cuál va a ser nuestra reacción, que siempre reduzca la probabilidad de afectación a la integridad de nuestra vida. Recordemos muy bien que esto se trata de salvar vidas. Esto no se trata de retar, ni de quién ganó, ni de quién perdió. Esto se trata siempre de poder generar minimizar la probabilidad de que nos lleguemos a afectar psicológicamente, físicamente, y que en la medida de lo posible la organización tampoco llegue a sufrir alguna afectación directa dentro de la infraestructura, inclusive hasta el buen nombre de la organización. Entonces, muy bien, acá pasando de ese contexto de autocuidado y herramientas de prevención, es importante que ya no pasemos al extremo donde puede llegar a generarse incluso una posibilidad de una fobia frente a la situación. Por ejemplo, a mí la persona que me atacó fue una persona blanca, bajita,
de cabello crespo. Entonces, de ahora en adelante, como no lo pude controlar y mi psiquis no me permite razonar frente a lo que sucedió, de ahora en adelante cualquier persona blanquita, bajita y de cabello crespo, a mí me va a generar terror, me va a generar fobia, me va a repeler, me va a generar una incomodidad y una intolerancia. Eso es lo que no podemos permitir, por eso tenemos que trabajar claramente frente a esas medidas de prevención, autocuidado, resiliencia y autocontrol. ¿Cómo controlo yo y cómo razono frente a la situación? En la medida en que yo razono, en la medida en que yo comprendo qué fue lo que sucedió, evito las generalizaciones, porque infortunadamente generalizar lo que genera es un daño en nuestra socialización, un daño social con mis compañeros, ¿cierto? Porque siempre voy a estar manifestando lo mismo, el mismo temor, y ya eso se vuelve repetitivo, se vuelve patológico. Ahí vamos a requerir sí o sí de la intervención de un profesional que nos acompañe en la recuperación de las consecuencias de ese episodio que ha generado en nuestra integridad psicológica. Entonces, aquí también nosotros podemos ver incluso personas con trastorno del sueño, personas que cambian su círculo circadiano. Bueno, afectaciones psicológicas hay muchas, no soy psicólogo, entonces ya eso se lo dejo a los expertos para no decir lo que tal vez no a profundidad pudiese yo justificar o argumentar, pero sí es reconocer y que nosotros tengamos dentro del concepto de esta comunidad de riesgo público la capacidad de comprender, de analizar, de visualizar esas consecuencias para no ser nosotros los víctimas de ellas y si en algún caso llegamos a ser víctimas de un estado, de un suceso de materialización del riesgo público, podamos reaccionar de una manera autocontrolada, de una manera que superemos racionalmente lo que ha sucedido y que a cambio de ser la víctima, a cambio de ser la persona que está a todo momento sufriendo y recordando lo que pasó, seamos la persona reactiva, proactiva, que lo que queremos es buscar soluciones, evitar que se vuelva a repetir este siniestro y que ayudemos entre todos socialmente a actuar. Entonces recordemos, estamos mirando afectaciones físicas, psicológicas y sociales. Ya hablamos de las físicas, ¿cierto? Pulso, sudoración, respiración alterada. Hablamos de las psicológicas, que las acabo de mencionar. Y ahora muy bien, miremos las sociales. Socialmente, ¿qué pasa en nuestra afectación de salud mental una vez se ha materializado el riesgo público? Entonces puede que ya seamos unas personas que nos quede el sentimiento de evitación. ¿Qué es la evitación? Entonces, la evitación es cuando yo ya no quiero afrontar la realidad. Entonces, como me atracaron en un bus, yo nunca más quiero volver a montar en un bus. Evito los buses. Como sufrí un atraco, sufrí fleteo, entonces yo ya no quiero volver a tener contacto con los bancos. O porque fui casos extremos, personas que han sido abusadas, personas que han tenido diferentes afectaciones en su vida, personas que les han robado el celular y no se han dado cuenta, personas que han sido amenazadas, que les han hecho bullying. Bueno, en fin, son tantos los ejemplos. Acá tardaríamos todo el resto del día hablando de las diferentes modalidades de materialización del riesgo público y de qué manera podemos nosotros llegar a reaccionar. Entonces, la reacción de evitación es una reacción social que me resguarda, que me hace encapucharme y protegerme para que no me vuelva a volver a suceder el mismo evento. Pero eso tampoco está bien, porque evitar la realidad y evitar que socialmente estamos viviendo en una nevera, en una selva, ¿cierto? Donde todos queremos protegernos, pero realmente en la selva, es decir, en la ciudadanía, en las calles, en las vías públicas, siempre está el delincuente al acecho. Siempre el delincuente quiere causarnos daño. Entonces nosotros, ¿qué tan resilientes somos para afrontarlos con autoprotección, con comportamientos sanos y seguros? Pero si nuestra reacción social es la evitación, entonces vamos a estar resguardados en nuestras casas, ya no vamos a querer trabajar, no vamos a querer afrontar la realidad. Y eso también es una afectación que repercute inclusive hasta patológicamente si ya definitivamente lo volvemos como un trastorno. Igual también tenemos el aislamiento, personas que ya no quieren hablar, que no quieren comentar lo sucedido, que quieren estar solitarias, que si la extorsión o el daño se los hicieron a través de un teléfono, un ejemplo, una llamada, la llamada millonaria que conocemos en el idioma popular, donde llaman a la persona, le prometen X y Y cosas que nunca van a llegar a través de dinero y caemos incautos frente a ese tipo de delito, también puede pasar.
Entonces ya nos aislamos del mundo, ya no queremos utilizar el teléfono, ya no queremos afrontar la realidad. Eso también hace parte de una de las manifestaciones sociales que en salud mental nos puede estar generando vivir un episodio de materialización de riesgo público. Tenemos falsas percepciones, tenemos dentro de estas falsas percepciones es que ya vamos a categorizar o que vamos a señalar a las personas con las cuales vivimos ese episodio o esa mala experiencia. Eso es como cuando a los niños les aplican la vacuna con una agujita o les sacan sangre. Entonces ya ellos viven esa mala experiencia y cada vez que ven a un médico o a alguien con bata, la falsa percepción que les genera el médico inmediatamente les aboca el recuerdo de la jeringa con la inyección. Esas falsas percepciones también nos pasan a los adultos cuando no lo controlamos. Entonces, eso hace que nosotros tengamos las falsas percepciones frente a un rasgo característico y categorizamos a las personas siempre desde esas mismas especificaciones. Tenemos también la fobia específica que se da por generalidades, por así llamarlo, frente a características o rasgos o a la calle. Entonces yo no vuelvo a pasar por la calle oscura. Es diferente que eso se me vuelva común y corriente en cualquier calle. No es lo mismo que yo reconozca la calle donde me sucedió el siniestro, ¿cierto? Entonces yo digo, por esa calle yo no vuelvo a pasar ni loco porque en esa calle me atracaron y en esa esquina atracan siempre. Diferente si yo cada vez que salgo a la calle y se oscurece, digo, yo no quiero volver a caminar por ninguna calle oscura. Ahí ya se me vuelve fóbico, ahí ya se me vuelve enfermizo, se me vuelve patológico. ¿Por qué? Porque no estoy controlando mis acciones racionales. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O salir más temprano, o salgo protegido, o salgo acompañado. Ahora bien, si es en el centro de trabajo, entonces yo no puedo llegar a decir, yo a ese cargo no lo vuelvo a subir. ¿Qué tal un siniestro, materialización del riesgo público en un guardia de seguridad? Imaginémonos nosotros, una persona que siempre tiene que estar expuesta al riesgo porque es su trabajo, o a un cajero de banco. Entonces, es una persona que sabe que en algún momento hubo un atraco con arma de fuego dentro del centro de trabajo, entidad financiera, o entidad que maneje rubros, que maneje una caja con buenos saberes, puede ser un supermercado, puede ser un centro comercial, bueno, cualquier establecimiento que maneje buen fluido de efectivo. Y efectivamente, como nos pasó el siniestro en Ventanilla, entonces yo no quiero volver a ser cajero. ¿Se imaginan ustedes el deterioro y el daño que puede llegar a generar el tener la repulsión por ese cargo? Cuando es nuestra fuente de sustento, cuando es nuestro trabajo. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a valorar de qué manera el autocontrol, de qué manera comprender la situación y mejor buscar alternativas en las cuales nosotros identifiquemos soluciones, pues me va a permitir a mí salir avante frente al suceso. Si no, por el contrario, lo que permití fue que las emociones y los nervios dominaran mis acciones y por tanto yo termine afectándome laboralmente y la patología termine generando en mí una excusa permanente, quién sabe por cuánto tiempo, por esa falta de autocontrol. Entonces, la resiliencia es una de las mejores opciones para poder nosotros actuar inteligentemente con el raciocinio y desarrollando nuestras actividades al día a día con todas las medidas de seguridad y de salud necesarias para poder convivir en esta selva llena de leones. Entonces, con esto damos por concluido la tarde de hoy, dejando la herramienta de debriefing psicológico como una de las herramientas que utilizan los equipos de apoyo psicosocial dentro de las organizaciones, siendo esto una intervención para el trauma agudo del episodio, es decir, lo que se vivió en su momento, y consiste en la verbalización de percepciones, pensamientos y emociones experimentados durante el evento. Lo podemos hacer dentro de la técnica o lo podemos experimentar desde el desarrollo de la tarea que tiene el responsable de seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización, con la finalidad de dar ese apoyo y esa mano amiga que se requiere para poder superar lo vivido. Para eso estamos, de hecho, todos los HSQ, responsables de seguridad y salud en el trabajo, para trabajar de la mano, aquí de su mano amiga, ARL Positiva, desde los espacios de Educa Positiva, donde encontramos siempre recomendaciones y espacios de capacitación y formación para poder prevenir la materialización de riesgos. Estoy mirando más preguntas, no veo más, 305 asistentes, entonces a continuación, Wilmer, doy las gracias por el acompañamiento de la tarde de hoy en esta sesión. Damos paso con las preguntas y evaluación de cierre para verificar qué tanto aprendimos, qué tanto fue la apropiación de conocimientos la tarde de hoy. Wilmer, te cedo la palabra. Muchas gracias a ti y a todos los asistentes.
Doctora Paola, no, muchísimas gracias a ti por habernos brindado esta información tan importante para todos nuestros participantes. Vamos a pasar entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Al ser víctimas de riesgo público, ¿podemos vernos afectados en la salud mental? Esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, ¿cómo nos fue, A Wilmer? fal- Cuéntame, escuchamos. sí, señora. A falso, un 1% de respuesta. B verdadero, un 99%. Cuéntanos, doctora Paola, ¿qué tal nos fue? No, excelente, la cobertura al 99% es infalible, efectivamente, eso sí es verdadero. Sí o sí, después de que sufrimos un episodio donde se materializa el riesgo público, van a quedar secuelas y consecuencias en nuestra salud mental. De nuestra resiliencia, de nuestra apropiación y raciocinio depende superarla para que no nos quede ese trauma latente y permanente en nuestra vida. Muchas gracias, Wilmer. Segunda pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. Al vivir la materialización del riesgo público, podemos tener consecuencias de tipo A, físico y mental, B, físico y material, C, mental. 15 segundos para dar sus respuestas. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A, físico y mental, un 88%, B, físico y material, un 8%, C, mental, un 4%, doctora Paola. Bueno, Wilmer, muchas gracias. Bueno, efectivamente, acá tenemos el físico y el mental 88%. Las afectaciones en nuestra vida pueden ser físicas, es decir, alguna parte física de nuestro cuerpo, y también mentales, psicológicas. No las vemos, ¿cierto? No están a la vista, pero que sí están dentro de nuestra psiquis. Entonces, a las dos hay que prestarle atención y hoy efectivamente nos centramos en las mentales, pero siempre identificamos afectaciones tanto físicas como mentales. Muchas gracias, Wilmer. Doctora, a ti muchas gracias por la retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. La técnica de bioflink psicológico permite A. Verbalizar conscientemente lo sucedido. B. Escribir el hecho. C. Olvidar el hecho. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta última pregunta y el cierre de la intervención la tarde de hoy. Estamos aquí muy atentos a las respuestas. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A. Verbalizar conscientemente lo sucedido, un 86%. B. Escribir el hecho, un 8%. C. Olvidar el hecho, un 6% de respuesta, doctora Paola. Wilmer, muchas gracias. Bueno, efectivamente el 85% rompe récord, es así. Se debe verbalizar y eso hace parte de la técnica de debriefing. Nos permite a nosotros expresar, verbalizar, exponer, socializar todo lo que sucedió en el evento. Escribirlo no hace parte de la técnica, realmente la técnica siempre va a ser la verbalización, que es cuando nosotros podemos expresar abiertamente qué fue lo que sentimos, cuáles fueron nuestras percepciones y nuestras reacciones, miedos y temores. Y olvidarlo difícilmente, casi siempre, obviamente, el ser humano va a recordar esos episodios negativos. Lo importante es el raciocinio que le colocamos a la situación para poder superarlo y hablarlo con total tranquilidad sin que eso nos llegue a afectar a nosotros el sistema nervioso, emocional, psicológico. Entonces, Wilmer, con eso damos por concluido la capacitación de la tarde de hoy. Agradezco a todos los asistentes, invitarlos nuevamente a que continúen con nosotros en estos espacios de Educa Positiva en la comunidad de riesgo público. Wilmer, te dejo la palabra y una feliz tarde para todos. Doctora Paola, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde, una excelente semana y nos veremos en la próxima acción educativa. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros participantes por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas.
Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.